¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y freno, soy Relaza y vamos a continuar en lo que le habíamos dejado la vez anterior de esto que es vocabulario de francés. Y bueno, en esta ocasión, ahora sí, vamos a cumplir lo que habíamos prometido y vamos a hacer un video relativamente largo, entre comillas. Vamos a ver qué tal me sale, espero que sea largo y conciso, que es completando todas estas que todavía no hemos completado, todavía no hemos repasado. Van a ser cursos un poco intensivos, por así decirlo, así que bueno, vamos a ver qué tal nos va en la racha primero y después vamos a ver cuántas podemos hacer después de ella antes de que nos cansemos o nos muramos, una de dos. Así que bueno, ¿qué tal si empezamos de una vez en pasado compuesto? No sé ni cómo se diga, pero bueno, le vamos a empezar y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Vous avez pensé la même chose que moi. Ok. A ver otra vez. Vous avez pensé la même chose que moi. Ok. Pensé la misma cosa Moi. que yo. No. Pensaste Pensez. o pensaron. Ok. Pensaron la misma cosa que yo, ok. Pensaron la... Vous avez pensé la même chose que Ok. moi. Pensaron la misma cosa que yo. Vale. Il est pauvre et n'a pas pu acheter un manteau. Le pauvre. Ok. Pauvre, Él es pobre y no tiene... pu, Y no pudo. Ah, apu. Ok. No pudo acheter, comprar manteau, un abrigo, ok. Es pobre y no pudo comprar. Vamos a irnos muy lento, comprar un abrigo, ok. Para tratar de no equivocarnos y ver todas y cada uno de los Tu as detallitos pensé la même chose que moi. de cada una de la lección. Tu as pensé la même chose que moi. Ok. les secrétaires ont déjà commencé. Las secretarias tienen... Déjà, commencé, empezaron ya, básicamente. Ok. Ya, sí. Es que este es On. el tener y siempre se me olvida que es en pasado. déjà, Ya commencé, empezaron ya, ok. Las secretarias empezaron ya. O los secretarios. Elle a prévu le départ pour ce soir. Ok. Prévu. Previó. Ok. Previó Départ. la partida Sans. para esta Pour. noche. Ok. Ella previó la partida para esta noche. Muy bien, previó eso para esta noche. Prévu ça pour cette nuit, supongo. Ils m'ont tenu pour responsable. Él Tenu. me hicieron, o ellos me hicieron, más bien dicho, responsable. Responsable. Ok, me hicieron responsable. Responsable. No has cambiado la letra. Elle a eu 3 filles avec lui. Eu, que es 3. Eu, tuvo 3 hijas, ok. Ella tuvo 3 hijas con él. Baboso, no lo leí. Empecé a vivir solo, ok. Ya comencé a vivir solo. Il a demandé à ma mère. Ok. Demandé. Preguntó a mi madre, ok. C'est la valise que nous avons tenue. Ok. Valise. Es la maleta que nosotros que hemos tenido. Ok. Es la maleta que hemos tenido. la femme a demandé du vin. La femme a demandé du vin. Ok, preguntó o pidió vino. Il est pauvre et n'a pas pu acheter un manteau. Il est pauvre et n'a pas pu acheter un manteau. ¿Manteau? ¿Tu mamá? ¿Santa Claus? Yo qué sé. Ils m'ont tenu pour responsable. Ils m'ont tenu pour responsable. Ok, me hicieron responsable. Ok, he tenido, ok. Yo, si mal no recuerdo, sí. He tenido, ok. Un chien. Ok. C'est la valise. Se escribe así valise, ¿no? Sí, la valise. Ok. Que
Nous avons tenu. Más o menos, ¿no? Sí. Il a demandé à ma mère. Il a demandé à ma mère. Ok, preguntó o pidió a mi madre. Vous avez pensé la même chose que moi. Vos avez pensé. Vous avez pensé la même chose que moi. Más o menos. Il a demandé à ma mère. Il en demande. Il a demandé à ma mère. Ok. Vous avez pensé la même chose que moi. Vos avez pensé à même chose que moi. ¿Sí, no? La meme. Ah, la meme, no, ah, meme. Ils m'ont tenu pour responsable. Ok. Tenu. Me hicieron responsable. Ok, me hicieron responsable. ¿Ahora qué? Elle a eu 3 filles avec lui. Ha tenido, ok, 3 hijas con él. Ok. Ella ha tenido 3 hijas con él. Vous avez pensé la même chose que moi. Vos avez pensé la même chose que moi. Ahora sí, perfecto. Y esta es la primera apenas, ¿eh? Nos queda un largo camino. Esperamos, por lo menos voy a intentar hacerlos de 1 hora. A lo menos, así que se viene complicados, ¿eh? Así que bueno, vamos allá. Il ne m'a pas cru. Él no me Cru. creyó, ok. Él no me creyó. Il ne m'a pas répondu. Él no me... Pas. Perdón, él no me Répondu. contestó, ok. Él... Ok, no me contestó. Que es lo mismo. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Du moins, c'est ce que j'ai toujours cru. Toujours. Toujours, tu mamá. Cru. Lo que sea. He creído. J'ai arrêté d'écouter la radio. Arrêté. Ok. Dejé Écouter. de escuchar la radio. Ok. Dejé de escuchar la radio. Elle m'a montré sa région. Montré, que vendrá siendo enseñó. Ok. Me enseñó su región. Ok. Ella me enseñó su región. Ok. No me contestó y no me respondió, algo así. Me enseñó su carro. Su carro, ¿por qué hablo así? Ella, ok, me montré su... No, le portrait. Esta de aquí. Il a arrêté la voiture. Arrêté. Paró el Voiture. coche, ok. Él paró el coche. Elle n'a jamais répondu. Ella jamás respondió, ok. Ella jamás respondió o contestó. Personne ne m'a cru au début. Personne ne m'a cru au début. ¿Debut? Algo así. Creyó. Elle lui a montré la photo. Ella le enseñó la foto, o sea, a él, básicamente. Ok. Le enseñó la foto, ok. Il a arrêté la voiture. Ok. Il a arrêté la voiture. O algo así. Paró el coche. Il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas répondu. Muy bien, está sencillo. Il m'a montré sa voiture. Ok, enseñó, o me enseñó más bien dicho, su coche. Ok, me enseñó su coche. Muy bien. No me creyó. Ok, il ne pas. Il ne... No, más bien dicho, n'a pas... No. Ne... A ver, todavía il ne m'a cru, me pas cru, algo así, ¿no? Il ne m'a pas cru, credu, ¿por qué puse credu? Si era creu.
cru. Ok. Il ne m'a pas cru. Il a arrêté la voiture. Il a arrêté Il a arrêté la voiture. la voiture. Ok, el coche. Ok, contestó. Ok. Il a répondu au téléphone. Más o menos, ¿no? Il a répondu au téléphone. Okay. Il m'a montré sa voiture. Il m'a montré sa voiture. Il m'a montré sa voiture. Sa voiture. Ok, vale. Il a arrêté la voiture. Il a arrêté Il a arrêté la voiture. la voiture. Ok. Il m'a montré sa voiture. Il m'a montré sa voiture. Vale, está sencillo. Ok. Il ne m'a pas cru. Ok, él no me creyó. Está sencillo, nomás que hay que agarrarle como que la maña, ok. Perfecto, perfecto, no está nada mal. Todavía nos faltan 3 para acá, pero bueno, objetos abstractos. Vamos a ver si está sencillo. Esperemos que sí. Joli coup. Joli coup, ok. Buen tiro, ok, bien, perfecto. Buen tiro. Joli, tipo no, buen tiro. Ok, coup. Êtes-vous un bon exemple? Ustedes tienen un buen ejemplo. Es usted, más bien dicho, un buen ejemplo. Es usted un buen ejemplo. Vale. Los apellidos de los chicos, ok. Le nom de garçon, ok. Mais les ordres sont les ordres. Ok. Ma, Mais. pero Ordre. las órdenes son las Ordre. órdenes, ok. Pero las órdenes son las órdenes, ¿cierto? C'est ma façon de penser. Es mi Façon. forma de pensar, ok. Es mi forma de pensar, está sencillo. Digo nombres, ok. Je dis des noms, ok. Il y a deux effets. Hay dos Effet. efectos du, ok. Hay dos efectos. Il y a deux effets. La suite est difficile. La suite est difficile, Suite. ok. Lo que dice, la continuación, la suite, lo que dice es difícil, ok. Que dice es difícil. No le entiendo eso de suite. Lo que sigue, perdón. Lo que dice, Suite. lo que sigue. ¿Seré güey? Elles écrivent les noms. Elles écrivent les noms. Ok. Et dans quel ordre? ¿Y en cuál Ordre. orden? Ok. Quel? ¿Y en qué orden? ¿En cuál orden? Ok. ¿Y en qué orden? L'effet est presque le même. El efecto es Presque. casi el mismo. Ok. El efecto es casi el mismo. Bueno, efecta fácil la palabra. Les noms sont personnels. Les noms sont personnels. Muy bien. Ils disent nos noms. Ils disent du nom. No, no. Ok. Nuestros apellidos. Ok. Ellos escriben. Ok. Ils écrivent. Si mal no recuerdo. Ok. Des noms. Écrivent. Cierto. Ils écrivent des noms. Ils écrivent des noms. Ok. Ok. Ils écrivent les noms. Ok. La suite est difficile. La suite est difficile. Ok. C'est un ordre. C'est C'est un ordre. ni idea. Orden. Ok, es un orden. Es una orden. La suite est difficile. La suite est difficile. Mais les ordres sont les ordres. Mais les ordres sont les ordres. Mais les ordres. ¿Cómo se escribe? Mais les ordres sont les ordres. 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 La suite est difficile. Ok. Lo que sigue es difícil. La continuación es difícil. Ok. Ils écrivent
Des noms. C'est un ordre. Ok. C'est un ordre. Ok, es una orden. Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, vamos a la siguiente. J'ai une bonne idée. Es, ok. Tengo una buena idea, más bien dicho. Ok, tengo una buena idea. Ok. Pour quelle raison est-il jaune? ¿Por qué? Quelle Sí, ¿por qué? raison? La razón Jaune. Raison. Jaune. es amarillo. Quelle ¿Por qué Raison. razón es amarillo? Ok. ¿Por qué razón es amarillo? Ok. Me gustan los juegos de palabras. Jean le jeu de mots. Ok. Action. Acción. Action. Sí, acción. Ay, ¿por qué le puse una S? Güey? Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Il est Tombé. tombé, ok. Il est tombé amoureux, ok, se enamoró. Se enamoró de ella Premier. a primera vista, ok. Se enamoró de ella a primera vista, muy bien. Los juegos les gustan a los niños, ok. Les enfants aiment les jeux. Il y a plusieurs systèmes. Hay Plusieurs varios sistemas. sistemas, ok. Hay varios sistemas. Lo que me gusta es que algunas palabras son bastante sencillas, otras un poco más complicadas. Des actions, pas des mots. Ok, Action. acciones, Des. Pas. pasos, Des. unas, Mots. ok. Des. Actions. Mots. Des. Mots. No le entiendo aquí. Acción. Acción. No palabras. Ok, acciones, no palabras. Pas de mots. Ok, acciones, no palabras. J'aime les jeux de mots. J'aime les jeux de mots. Mots. Les. Dream. En fin, no. C'est un système Es un mondial. sistema mundial. Ok, es un sistema mundial. Muy bien. Pour des raisons que je ne comprends pas, elle ne veut pas me Por parler. razones que no comprendo. Comprends. Ok, o que no entiendo. Ok, ella no me quiere hablar. Ok. Por razones que no comprendo o no entiendo, ella no me quiere hablar. Muy bien. Les hommes aiment les jeux. No quiere hablarme también. Les hommes aiment les jeux. Aiment, algo así. Les enfants aiment les jeux. Les enfants aiment les jeux. Les jeux, no. Ok. Les hommes, ok. Les hommes aiment, ok. Aiment les jeux. Ok. Il y a plusieurs jeux. Il a plusieurs jeux. Plusieurs. Il y a. No sé cómo se dice. Hay varios juegos. Vale. Les jeux. No, jeux, más bien dicho. ¿Por qué le pongo? Ok. Jeux. Ok. Más fácil. Les enfants aiment les jeux. Vale, más fácil. Les enfants avaient les jeux. Ok, muy bien, sencillo. La raison. La raison. Ok. Action. Acción es como acción en inglés, está fácil. La raison. La raison. Ok, raison. Ah, eso significaba. Ah, vale. Des actions, pas des mots. Acciones, no palabras. Ok, muy bien, bastante fácil dentro de lo que cabe. 19 minutos. Básicamente me va a llevar la mitad del curso, llevarme, o la Ce mitad rapport a une grande del valeur. video, completar los de esos. Pero bueno, ce repas, Rapport. ok. Ese informe Valeur. tiene un gran valor, ok. Ese informe tiene un gran valor, muy Le bien. mouvement.
Le mouvement. Mouvement. Ok, el movimiento. El movimiento. Le mouvement. Ok, le mouvement es naturel. Naturel. Okay. Le bruit. Le bruit. Bruit. Ok, el ruido. El ruido. Okay. À sa manière. A su Manière. manera. Ok, a su manera. Ok. Este informe. Ok, c'est un rapport a un gran valor. Ok, tiene un gran valor. Bien. Nous avons un problème. Tenemos un problema. Ok, tenemos un problema. Tu es mon type. Eres mi tipo. Ok, eres mi tipo. Ok. J'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai entendu, ok, un bruit derrière moi. Moi. Ok, oí un ruido. Ok, un bruit, sí. Derrière, detrás de mí. Ok. De mouvement. Dos movimientos. Ok. Dos movimientos. Ok, mouvement. J'ai un problème avec ma voiture. J'ai un problème avec ma voiture. Voiture. Más o menos. Tengo un problema con mi coche. Tu es mon Carro. type. Tu es mon type. La manière est importante. La manera es importante. O la forma. Manière. Ok, la manera es importante. Muy bien. Les mouvements. Le mouvement. Muy bien. Ok. A sa manière. ¿Cómo se escribe manière? Ok. Manière. Ok, más o menos. Ok. Tu es mon type. Eres mi tipo. Type en inglés. Tipo. Nous avons un problème. Nous avons un problème. Ok, sí, problème. Le bruit. Le bruit. Ok, el ruido. À sa manière. A sa manière. Ok, a su manera. Le bruit. Le bruit. Ok, el ruido. Muy bien. Perfecto, está bastante fácil. Completaríamos lo que vendrá siendo la racha. Perfecto, pero vamos a intentar por lo menos terminar esto. Ce sujet est de grande importance. Ok, Sujet. ese asunto es de gran importancia. Ok, ese asunto es de gran importancia. Muy bien. Escoge la palabra de sonrisa, la sourire. Le sourire. Le sourire. Ok, muy bien. Les images. Las imágenes, supongo que es imágenes. Le conseil. Le conseil. Conseil. Ok, el consejo. Ok. Très bon sujet. Très bon sujet. Très bon sujet. Ok, muy buen tema. Quelle impression avez-vous de la ¿Qué situation? impresión tienen de la situación? Ok. ¿Qué impresión tienen de la situación? Ok. Les intérêts. Las Intérêt. ok. Los intereses. Intereses. Muy bien. La importancia. La importance. La dernière image de son père. La dernière. Dernière. Ok. La última imagen de su padre. Ok. La última imagen de su padre. Ok. Nous avons les sujets. Tenemos los temas. Ok. Tenemos. Ok. Los temas. Ok, por así decirlo. Es temas o también Sujet. asuntos. Ok. Cette dame a un joli sourire. Cette dame a un joli sourire. Ok. Esa señora. O dama, mujer. Ok. Esa señora tiene una linda sonrisa. Ce magazine n'a aucun intérêt. Ok. Esa revista. Ok. No Aucun. tiene ningún interés. Intérêt. Ok. Ah. Ok. Esa revista no tiene ningún interés. Ningún interés. Ok. Merci de ton conseil. Merci de ton conseil. Ok, gracias por tu consejo. La situation. La situación. ¿Es en serio? La imagen, l'image. Ok. Nous avons le sujet. Bien. Le temps también. Ok, es en nuestro beneficio. Ok. C'est dans nuestro, supongo, notre, ok, notre beneficio sería interés. Sí, sería la más correcta, interés. Ok.
Ok, cierto, el C es al revés. ¿Pero por qué lo puse así? Bueno, Les images. les images. Ok. Je suis dans la même situation. Je suis de la même situation. Je suis dans la même situation. De la même situation. Dans la même, ok, dans la même. Dans la même situation. Le sourire. Le sourire. Más o menos. Je suis dans la même situation. Je suis dans la même situación. Ok. Ok, vamos a la quinta. Ay, Dios. Ok, escoge la palabra para sombra. Ok. L'ombre. 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 Ok, muy bien. Aujourd'hui, le jardin est ouvert au public. Hoy el jardín Ouvert. está abierto al público. Ok. Hoy el jardín, ¿se podría decir? Jardin. Sí, el jardín está abierto al público. Je veux être au niveau. Quiero Niveau. es- Être. estar Au. al nivel, Niveau. ok. Quiero estar al nivel. Elle a peur de son ombre. El a peur de son ombre. Ok, él tiene miedo, ok. Hasta de su propia sombra, de su sombra, ok. C'est la vérité. Es la verdad. Vérité. Ok, es la vérité, es la verdad. C'est un espace Es naturel. un espacio natural. Espace. Ok, es un espacio natural. Naturel. Ok, son espacio natural important. Ok, es un espacio natural importante. Que signifie cette ¿Qué évolution? significa esta Evolución. evolución? Ok, ¿qué significa esta evolución? Ok, no sé, ¿qué evolucionó? Il est mon genre. Él es mi Genre. tipo, mi Genre. género. Ok, es mi género, es mi género. Es mi tipo. Je es veux lo être au mismo. niveau. Je veux être au niveau. Yeah. Les espaces sont Los larges. espacios son largos, ok. Los espacios son grandes, más bien dicho. Larges. Anchos, amplios. Ok. Son Larges. anchos. Los espacios son amplios. Bien. Il y a 5 niveaux. Hay 5 5 niveaux. niveles, ok. Hay 5 niveles. Ok. C'est mon jeune. Aujourd'hui, le jardin est ouvert au public. Aujourd'hui, le jardin est à votre public. Ni idea. Que signifie cette évolution? ¿Qué significa cette évolution? Ok, ellas van. Ok. Elles vont découvrir la vérité. La vérité. Ok. ¿Cómo se escribe? Niveaux. Ok. Nivel. Los niveles. L'évolution. L'évolution. Evolución, ¿vale? Sí, C'est la vérité. C'est la vérité. Ok, es la verdad. L'ombre. L'ombre, ok, que se vendrá sombra, la sombra, l'ombre. Ok, la sombra. Il est mon genre. Ok, es mi tipo. Vale, perfecto. Está. Fíjate que están sencillas, son palabras muy fáciles, muy sencillas de aprender, así que bastante atentos, ¿ok? Todavía nos queda media hora por lo menos y creo que lo vamos a acabar bastante J'étais rápido. au courant de ce fait. J'étais au courant, ok. Était. Estaba, Courant. Était. estaba. Courant. Sí, es estaba, ¿no? Était. Ok, estaba Courant. al corriente Fait. del hecho, Ce. de este Fe. hecho, ok. Estaba al corriente de este hecho y no el hecho. Comment voyez-vous votre avenir? ¿Cómo Voyez. Ok, ven o ven Avenir. su futuro, ok. ¿Cómo ven su futuro, o sea, su provenir, cómo ven su porvenir? Le courant.
Le courant. Ok, la corriente. Il fait des progrès en cuisine. Él, ok, hace progresos Progrès. en Cuisine. cocina, ok. Hace progresos en cocina, muy bien. Tu demandes beaucoup d'attention. Preguntas mucho, pides mucha atención, básicamente. ¿se puede Attention, decir? beaucoup. Demande. Ok, pides mucha atención. Ok, cuidado con el perro. Attention au chien. Cuidado con el pájaro. Je suis de retour. Retour. Estoy de vuelta, muy bien. Estoy de vuelta, muy bien. Merci pour tes efforts. Gracias por tus Effort. esfuerzos, ok. Gracias por tus esfuerzos. No, esfuerzos me faltó la R. Il fait des progrès en cuisine. Il fait des progrès en cuisine. In cuisine, o algo así. Ce journal explique les faits. Ese periódico explica los hechos, ok. Ese periódico explica los hechos, ok. Ici, je ne fais aucun Aquí effort. yo no, ¿cómo se dice? Yo no hago ningún esfuerzo, ok. Aquí yo no hago ningún esfuerzo. Ok, tengo confianza en el futuro. Ok, j'ai confiance en l'avenir. Ok, Merci pour tes efforts. merci pour tes efforts. Ok, gracias por tus esfuerzos. Le fait de créer rend responsable. Le fait de créer rend responsable. Creer. Ok, el hecho de crear vuelve responsable, ¿sí? Ok, todo lo responsable. Ok, ce journal, ok, explique les faits. Vale, está fácil. He allí, ok. Voilà, ok, he allí. Voilà mon billet, okay, mon billet de retour. Ok, de retour. Ok, voilà mon billet de retour. Ok, he allí mi boleto de regreso. Le retour est possible? Le retour est possible. Ok, es posible, ok. Attention. Atención. Sí, como en inglés. Je suis de retour. Je suis de retour. Muy bien, estoy de vuelta, estoy de regreso. Attention. Atención. Ok, muy bien. Bastante fácil. Por lo menos está bastante sencillita. Y fíjate que nomás nos lleva unos minutos, la media hora, apenas va media hora y ya llevo casi el doble de lo que ya venía. Casi termino esta y posiblemente vaya a terminar esta. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va. Avez-vous une expérience professionnelle? ¿Tienen una experiencia profesional o tienen, sí, una experiencia? Expérience. Tiene una experiencia o tienen una experiencia profesional. Ok. Ils nous font des signes. Ok, nos hacen Signes. señas, ok. Nos hacen señas, signos. On apprend de toute expérience. On apprend de toute expérience. Experiencia, algo así. Ok, on apprend, ok, de toda experiencia. Les résultats sont là. Los resultados están ahí, ok. Los resultados están ahí, ok, o allí, o acá, o lo que Je sea. ne crois pas au hasard. No creo Hasard. en el azar, básicamente, o algo Croix. así. No creo, ok, no creo en el... ¿Por qué hablo así de repente? Azar. Ellos nos hacen señas, ils nos font des signes, ok, esa está la de Ils sont hace membres rato. du même groupe. Son miembros del mismo grupo, básicamente. Du Ok, même. ok. Son miembros, miembros, ahí está, del mismo grupo. Aujourd'hui est une occasion Hoy es una spéciale. ocasión especial, ok. Hoy es una, otra vez vamos a ver. Aujourd'hui est une occasion spéciale. Ok, muy bien. Es una ocasión especial.
especial. Ocasión, creo que va al revés, ¿no? Ocasión, no, va con el acento. Ok. Estaba ahí por casualidad, ok. J'étais le par hasard, ok, por azar. Ok, estaba ahí por azar, por casualidad. Est-ce un bon choix? Es un buen... Choix. Es una buena elección, ok. Es una buena elección. Es un bon choix. Son drapeau était blanc, en signe de paix. Drapeau Su bandera était era blanca en señal de paz. Ok. Su bandera era blanca en señal de paz. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. No tenía otra opción, o no había otra opción, más bien dicho, o no hay otra opción. Aujourd'hui est une occasion spéciale. Aujourd'hui est une occasion spéciale. Ok. Ok. Il y a 6 miembros. Six membres. En este grupo es Dan. Sí, es Dan. Dans cet groupe. Ce groupe, ok. Son drapeau était blanc, en signe Son de paix. drapeau était blanc, un signe de paix. Ok. Nous connaissons que nous connaissons ok. Connaissons que es doble N, ok. Connaissons les résultats de votre action. Ok. Les résultats, ok, de votre, necesito quitar esto, acción, más o menos. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Azar. Ok, no creo en el azar. La voiture est d'occasion. La voiture. La voiture est d'occasion. La voiture es de ocasión. Ok, el carro es de ocasión. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Muy bien. À cette occasion. À cette occasion. Ocasión. Ocasión doble C, ¿vale? Il y a 6 membres dans ce groupe. Ay, qué baboso, le apreté una R en vez de una E. Y una, bueno, en fin. La voiture est d'occasion. La voiture est d'occasion, más o menos. Ok, il y a 6 membres dans ce groupe. Ahora sí, perfecto. Ahora sí me tardé bastante, ¿eh? Pero bueno, a veces pasa. Nos falta todavía 2 para terminar, no está mal. C'est ta création. Ok, es tu creación. Création. Es tu creación. Ces produits sont bons. Ok, esas Produits. o esos productos son buenos. Ok, esos productos son buenos. Ok, la creación. Il souhaite avoir du succès. Souhaite. Y él desea Avoir. tener Succès. éxito. Ok, él desea tener éxito. Une mauvaise habitude. Una Mauvaise mala, habitude. un mal hábito, más bien dicho, un mal hábito, Ces produits sont bons. Ces produits sont bons. Muy bien. Bonne chance. Buena Chance. suerte, ok. Buena suerte, bonne chance. Cette série est très récente.
Esta serie es muy reciente. Récente. Ok. Série. Esta serie se refiere a serie de televisión. Es muy reciente. Por cierto, a veces cuando lo pones aquí Serie. arriba te dice qué tipo de cosa es. Por si acaso la serie se refiere a algo u otra Très. cosa. Ok. Récente. Ok, es muy Le reciente. succès est le résultat de tes efforts. Le succès est le résultat de tus esfuerzos. Le. Je suis en bon terme avec mon frère. Estoy en buenos términos con mi padre, ok. Estoy en buenos términos con mi padre. No, con mi hermano, baboso. C'est mon habitude. C'est mon habitude. Ok, es mi hábito. Ok, estoy en bueno. Ok, je suis en bon terme avec mi frère, con mi hermano. Qu'avez-vous pensé de la série? ¿Qué piensan de la serie? Ok. ¿O qué piensan de la serie? ¿Qué opina usted de la serie? Es lo mismo. J'ai de la chance. J'ai de la chance. De la chance. J'ai de la chance. No, en fin. No es bien. Ok. Je no. Je ne. Pas. Votre. Habitude. Habitud. Se no pas. No es. Ok. No es su hábito, no es mi hábito. Me equivoqué. Ok. Ok, esto explica su éxito. Ok. Ceci explique. Ceci explique su éxito. Votre succès. Ok. Votre succès. Muy bien. Bonne chance. Bonne chance. Ok, buena suerte. La création. La création. Muy bien. Bonne chance. Bonne chance. La création. La création. Je suis en bon terme avec mon frère. Estoy, ok. Estoy en buenos términos con mi hermano. Vale. Qu'avez-vous pensé de la série? ¿Qué opina usted de la serie? ¿Qué opina usted, ok, usted de la serie? Ok. N'est pas. No. N'est pas. Perdón. N'est pas votre habitude. Más o menos. Son habitude también es correcta. Muy bien. Ya prácticamente es el doble de lo que debe haber hecho. Pero vamos directamente a otra lección. Todavía nos falta bastante tiempo. Y yo me L'oiseau a cansé besoin de de esto. nourriture. Ok, Alvoison Besoin. necesita comida, ok. El pájaro necesita comida, ok, más o menos. La qualité. La qualité, Qualité. la cualidad o la calidad. La calidad, la cualidad o calidad es lo mismo, traducción, ¿vale? El pájaro requiere. L'oiseau a besoin de nourriture. Muy bien. Quelle Me condition? estoy quitando ahorita porque me duelen los. Ok. ¿Qué condición? ¿Qué condición? Muy bien. Les règles ne sont pas pour nous. Las reglas no son para nosotros, ok. Las reglas no son para nosotros. Cálmate. Les règles no son pour nous. La terre a la forme d'une La orange. tierra tiene la forma de una naranja. La tierra tiene la forma de una naranja. C'est un moyen efficace pour manger. Es un Moyen. medio eficaz para comer. Ok, es un medio eficaz, ok, para comer. Vale. Par quel moyen? Par quel moyen? Ok. C'est une règle Es simple. una regla simple. Es una regla simple. Fíjense que hay lecciones que son muy sencillas y otras que son más complicadas. Quelles sont les conditions?
¿cuáles son las condiciones? En este Quelles. caso sí es ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? C'est possible, à condition d'essayer. C'est possible à condition d'essayer. Ok, con la condición de intentar. Ce gâteau a une forme Ce bizarre. gâteau a una forma bizarre. Ce gâteau tiene una forma extraña, bizarra, extraña. Bueno. Es ok. C'est un réel. Es. Ok, vamos a ver si es femenino. Très simple. Ok. La qualité. La qualité. La qualité. ¿Vale? La calidad. Ok, ¿cuáles son las condiciones? Ok. ¿Cuáles son les conditions? Sí, conditions. Conditions. La qualité. La qualité. Ok. La forme. La forme. Ok, la forma. La qualité. La qualité. Muy bien. La forme. La forme. Muy bien. Esta es tan sencilla. Y completamos otra, por supuesto. Llevamos 2 el día de hoy. Vamos a ver si podemos hacer 3. Todavía faltan unos 15 minutos por lo menos. Así que creo que va a estar bastante sencillo dentro de lo que cabe, claro está. Así que bueno, vamos primero a acomodar esto que ya se me movió. Y vamos a empezar esta lección, ¿ok? Vamos a ver de qué se trata, que no me lo acabo. Nous sommes Verbos rentrés très tard. compuesto en pasado, ¿ok? Ok, nosotros Rentré. volvimos a entrar. No rentré, ok. Reentré, volvimos a entrar Tard. muy tarde, ok. Volvimos a entrar muy tarde. Elle a dû finir ce travail Ella hier. tiene Finir. tuvo que, ok. Ella tuvo que terminar su viaje ayer, Travail. o ese Sí. viaje ayer, o este Travail. trabajo ayer, ok. Ella, Dios santo, qué güey estoy. Ella tuvo que terminar este trabajo, si es Ce. ok. Este trabajo ayer. Nous sommes rentrés très tard. Nous sommes rentrés très tard. Muy bien. Qu'ai-je eu? Eu. Tuve, o que tuve, ok. Que tuve, Je vous ai compris. je vous sais, ok. Vous. Lo Et. tengo, Compris. lo entendí. Vous. Lo que entendí, lo Compris. entendí básicamente. Lo entendí. Vale. Il a dû finir ce travail hier. Il a dû finir ce travail hier. Muy bien. Elle a sûrement vécu dans un Ella appartement. tiene- Sûrement. Ella probablemente Vécu. vivió en un apartamento. Ella, uy, ¿por qué tantas? Ella probablemente vivió en un apartamento. Il a changé. Tiene, Changé. o cambió, más bien dicho. Él cambió. J'ai changé. J'ai changé. Ok, cambié. Vous avez obtenu un emploi. Ob- Obtenu. Tuvieron un empleo. Emploi. Ok. Tuvieron un empleo. Je suis rentré très tard. Ok. Rentré. Volví muy tarde. Ok. Volví muy tarde. Je suis rentré très tard. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait. Il a finalement obtenu ce qu'il voulait. Voula. O algo así, no sé cómo se diga. Obtuve finalmente lo que quería. Okay. Seguramente ha vivido en un apartamento. Elle a sûrement dans un appartement. Tuviste un vrai. Tu as un. Ok. Un. Ce que ton. Vale, más o menos. Volví. Ok. Je suis rentré très tard. Vale. Ok. Lo entendí. Que vendrá siendo. Je vais à
Compris. Ok. Je suis rentré très tard. Je suis rentré très tard. Ok. Il a changé. Il Il a changé. me faltó la N. Je suis rentré très tard. Je suis rentré très tard. Il a changé. Il a changé. Ok, cambió o cambió. El cambió. Muy bien. Muy bien. Bastante fácil. Nos falta todavía 4 de estas, así que vamos a ver si podemos Mon ami terminarla. a écrit un autre Mi livre. amigo escribió Autre. otro libro. Ok. Mi amigo, sí es amigo, ¿no? Ami. Sí, mi amigo escribió otro libro. Muy bien. Nous ne les avons jamais retrouvés. No. A ver, ¿qué? Retrouvés. Nunca los encontramos, ok. Nunca los encontramos o jamás los encontramos. Ok, m'écrit, ok. Il m'a écrit en lettre, ok. Él me escribió una carta, muy bien. Elle a perdu ses clés. Ella perdió sus Clés. llaves, ok. Perdu. Perdió sus llaves. Si j'ai voulu cette voiture. Si je, ok. Quise, si quise, Voulu. Cette. si quise, Voulu. Si. si Cette. quise este carro, ok. Si quise este carro, ok. Ok, nunca, si quise este carro, nunca lo encontramos, ok. En fois, je l'ai retrouvé, ok. Elle a quitté ce pays. Quitté. Ella salió Pays. ese país, Quitté. salió Ce. este país, Elle. Quitté. no le entiendo. Salió de ese país, ok. J'ai appris. Aprendí, más bien. Siempre me equivoco Si bastante. j'ai voulu cette voiture. Si je voulais cette voiture, ok. Elles m'ont tiré les cheveux. Ellas tiraron Cheveux. del pelo. Ellas tiraron del pelo. Me tiraron del pelo, más bien dicho. Tu as retrouvé ton chat. Ok, Retrouvé. encontraste tu gato. Encontraste tu gato. J'ai appris. J'ai appris. Ok. Elle a quitté ce pays. Elle a quitté ce pays. Il a tiré ma chemise. Il a tiré ma chemise. Ok, tiró de mi camisa. Perdí. Ok. J'ai perdu mi cartera, que sea mon portafolio. Ok. Mon portafolio. Ni idea. Ah, baboso, cierto. Ok. Tu as trouvé. Ok, ton chat. Ok. Il m'a écrit. Ok, en lettres. Il a tiré ma chemise. Il a tiré ma chemise. ok. Il a perdu l'orientation. Il a perdu. Il a perdu l'orientation. Il a perdu l'orientation. L'orientación va junto, baboso. Il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit une lettre. Ok, me escribió, ok, una carta. Elle a quitté ce pays. Ok, quitté. salió de ese país, ok. Salió de ese país. Elles m'ont tiré les cheveux. Me tiraron de los pelos, ok, del pelo, que ya perdu, que mon portefeuille,
Algo así más o menos se escribe, ¿no? Il a perdu l'orientation. Il a perdu l'orientation. Vale, perfecto. Creo que tengo chance para otro más por lo menos. Así que vamos a ver qué tal nos va. Está complicado, complicado. Où les avez-vous achetés? ¿Dónde los Achetés. compraron? Comprados. Avez. Los compraron, ok. ¿Dónde los compraron? Vale. Il a bu sa bière et en a Y commandé la une bubu. autre. Ok, tomó su cerveza y Commandé. pidió Autre. otra, ok. Tomó su cerveza y pidió otra. ¿Dónde los compraron? On los achetés. Ils ont adopté la petite chienne. Adopté. Adoptaron la Petite. perrita, ok. Adoptaron la perrita. Muy bien. J'ai beaucoup apprécié le repas. Apprécié. Aprecié, Repas. ok. Beaucoup. Aprecié aprecié. mucho la comida. Repas. Apprécié. Ok. Aprecié mucho la comida. Tes parents m'ont apprécié? Tes parents m'ont apprécié. Algo así. L'ingénieur a conçu ce robot. El ingeniero Ingénieur. o ingeniera, ok, Conçu. concibió Robot. este robot, ok. El ingeniero concibió este robot. Vous avez fermé la porte. Fermet, Fermé. cerraron la puerta. Muy bien. Porte. Ok. L'ingénieur conçut ce robot. Je l'ai vendu. Yo Vendu. lo vendí. Ok. Lo vendí. Il les a vendus. Los vendió. Ok. Los. Nous avons adopté un enfant. Nous avons adopté un enfant. Il a bu sa bière et en a Il a bu commandé une sa autre. bière et en commande un autre. Ni idea. Vous avez fermé la porte. Vos avez fermé la porte. Muy bien. Lo. Ok. Je. Ah, rayos. Je les a vendu. Il, más bien dicho. Il les a vendu. Ok. Je l'ai vendu. Ok. Il a fermé la porte. Il a fermé la porte. Nous avons adopté un enfant. Nous avons adopté Nous avons adopté un enfant. un enfant. Ok. Vous avez fermé la porte. Vos avez fermé la porte. Nous avons adopté un enfant. Nous avons adopté Nous avons adopté un enfant. un enfant. Ok. Il les a vendus. Les a vendus. Il les ha vendus. Ok, vale, perfecto. Y con esto creo que terminaría. Tal vez me puedo aventar otra y terminar de una vez las lecciones de estas ya para aventarme solamente uno por día, una de esta línea por día, ¿no? ¿No estaría bien? Creo que sí, acá son dos aparte de lo que nos faltan. Nous avons attendu pendant des heures. Que esperamos Pendant. durante horas, ok. Esperamos durante horas. Qu'as-tu ajouté dans la soupe? Ajouter. Ok. ¿Qué añadiste en la sopa? Ok. ¿Qué añadiste en la sopa? Ok. Qu'avez-vous ajouté à la soupe? Vos avez ajouté à la soupe. Ni idea. Elle m'a servi un poisson. Ella me sirvió Poisson. un pescado. Servi. Ok. Me sirvió un pescado. Elle m'a beaucoup aidé. Aidé. Me ayudó mucho. Ok. Me ayudó mucho. Muy bien. Esperé que ya attendu, j'ai protégé, j'ai attendu. Ok. Ma mère n'est jamais sortie. Mi hermana nunca Sortie.
ha salido, ok. Mi madre nunca ha salido o nunca salió, también puede ser. Elle m'a envoyé une lettre. Ella me Envoyé. envió una carta. Me envió una carta. Ce couteau m'a bien servi. Ce couteau m'a bien servi. Muy bien. Elle m'a apporté une tasse Ella- de thé. Apporter. Ella me trajo una taza de té, ok. Ella me trajo una taza de té. Ok, apporté. Nous sommes llevó, sortis también hier puede ser. soir. Nous sommes sortis hier Sorti. soir. Ok, salimos Soir. anoche. Ok. Salimos anoche. Todo esto para decir salimos anoche. Nous sommes sortis hier soir. Il m'a envoyé une carte d'anniversaire. Il me a envoyé une carte d'anniversaire. Ok, una carta de cumpleaños. Ok, me envió una carta de cumpleaños o una tarjetita de cumpleaños, supongo. Ma mère, ok, ma mère nous sommes sortis. Ok. Elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé. Aidé, ok. Ok, me trajo, ok. Elle me a apporté. ¿Apporté es doble P? Apporté sí es doble P. Me apporté un temps. Ay, escribe bien por el amor de Dios, aunque sea. Un tas du té. De té, vamos. Ok. Nous sommes sortis hier soir. Sortis. Me faltó la S. Le dîner est servi. Otra vez. Le dîner est servi. Ok, le dîner est servi. Il m'a aidé. Il m'a aidé. M'ont aidé, ok. Le dîner est servi. Le dîner est servi. Il m'a aidé. Il m'a Il m'a aidé. Ay, se me olvida. ID. ID, ok. Il m'a apporté. Ok, me apporté un tasse de té. Ahora sí. No son. Me sirve bastante esto, ¿eh? No son sortis hier soir. Ahora sí. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il m'a aidé. Ok, como sea. Bien, bastante fácil. Solamente nos faltaría una última ya para terminar el día Tu de as hoy. repris du café. Ok, repris. Repris. Ok, volviste a tomar. Repris. Volviste a tomar café. Ok. Volviste a tomar café. Il a raté mon dîner. Raté. Perdió Dîner. mi cena. Perdió mi cena. O por una M. J'ai raté mon repas. J'ai arrêté mon repas. J'ai repas. ¿No? No. Il a coupé la pomme avec un couteau. Coupé. Ok. Cortó la manzana con un cuchillo. Couteau. Ok. Cortó la manzana con un cuchillo. Elle a atteint le village. Atteint. Atteint. Ok. Alcanzó Village. el pueblo. Atteint. Alcanzó el pueblo. Ok. Elle a coupé la pomme avec un couteau. Elle a coupé la pomme avec un couteau. Pomme. Bien. Elle m'a atteinte. Me Atteinte. alcanzó. Me alcanzó. Ok. Elle a atteint le village. Il a repris un œuf. Il a repris un œuf. Un huevo, ok. Volví a tomar un huevo. Tomar de agarrar, no tomar de esto, ok. Supongo, ¿no? Porque el huevo no se toma, al menos que sea crudo. Bueno, en fin. Me alcanzó. Je me atteins, ok. J'ai raté mon dîner. J'ai raté mon dîner. Ok. Elle a coupé la pomme avec un couteau. Ok. Cortó la manzana
manzana con un cuchillo. Elle m'a atteint. Me alcanzó. Ok. El ma atteint. ¿Cómo se escribe? Atteint. Atteint. Ok. Doble T. Nous avons repris du gâteau. Repris. Volvimos a tomar Gâteau. pastel. Volvimos a tomar pastel. Vale, ok. J'ai perdu ma repas. O mon repas. Mon repas, ok. Mon repas, ok. Il a raté mon dîner. Il a raté mon dîner. Il a raté. Il a raté mon dîner. Vale. J'ai raté mon repas. J'ai raté. Más bien dicho. J'ai raté mon repas. Il a raté mon dîner. Il a raté. Il a raté mon dîner. Ok. J'ai raté mon dîner. J'ai raté mon dîner. Il a raté mon dîner. Perdió mi cena. Ahora sí. Y pues con eso, ahora sí que sería todo. Después de completar esto pasado compuesto 2. Dios santo, Dios santo. Y después viendo verbos en infinitivo 3. Objetos abstractos 2, que está relativamente fácil, la verdad. Comunicaciones. Tiene 6, tiene 8 y tiene 10. O sea que voy a tener que aventarme 10, 8, 18 y 6, 24. Sumatrix. 24 lecciones para el día de mañana. Esperemos que pueda completarlo. Esperemos. Si no, voy a hacer 2 así. Y luego pasado mañana haría estas 2, la de voz pasiva y la de verbos en infinitivo. Pero bueno, eso ya lo veríamos el día de mañana. Bastante largo, como ya lo dije. Espero realmente que les haya gustado. Esperemos que no esté tan pesado el video. Pero bueno, como ya le dije, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, pues me gustaría que me regalaran un buen like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejan en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen. Y bueno, eso es de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices. Adiós.